Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno estar una vez más en la casa del Señor. Amén. Sin lugar a dudas, este mes de junio, de abril, es uno de los meses más importantes para la iglesia, ya que recordamos el evento que es el núcleo de nuestra fe. Amén. Es el evento de la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor. Es aquello que le da sustento a nuestra fe. Tú vas a ver a los musulmanes cómo celebran su Ramadán, celebran sus fiestas. Tú vas a ver cómo otras religiones, los que siguen a dioses falsos, en otras culturas, tienen sus fiestas que celebran sus creencias. Nosotros los cristianos, los evangélicos, tenemos la muerte, la resurrección de Cristo y su ascensión como el evento que le da sustento y fortaleza a nuestra fe. Y es por eso que durante este mes seguramente has reflexionado, has recordado, y esto ha fortalecido tu fe seguramente. Pero si no lo has hecho, a lo largo de este mes no te has puesto a meditar en todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha abordado. Yo quiero una vez más en esta mañana poder llevarte a la reflexión, a que te detengas y pienses en lo que ha hecho nuestro Señor por nosotros, en lo que está haciendo hoy y en lo que hará en el futuro. Amén. A nosotros los cristianos, a las personas, no nos gustan las despedidas. Las despedidas normalmente están relacionadas con tristeza, con llanto, con aflicción, con sensación de aflicción, de desánimo. Cuando tenemos que despedir a un ser querido, es algo triste, es algo lamentable, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y siempre queremos vivir. Y esa sensación, esa experiencia de separarnos de alguien produce en nosotros tristeza. Recuerdo cuando vinimos de Cuba, cuando íbamos en el carro hacia el aeropuerto, en el coche, íbamos tristes, pero no tan tristes cuando ya tuvimos que despedirnos y pasar a la parte del aeropuerto. Cuando tuvimos que ya saber que ya no íbamos a ver más a nuestra familia por un tiempo lejano, cuando ya tuvimos que darle ese último abrazo, ese último beso, ahí fue donde se estrujó nuestro corazón. Ahí fue donde nuestro corazón se quebrantó aún más. Porque nosotros los seres humanos somos así, las despedidas, sobre todo con aquellos seres que queremos, que amamos, que añoramos, nos producen gran tristeza. Sin embargo, la ascensión de Cristo, la despedida de Cristo, no produjo tal tristeza en sus seguidores. Como hemos leído anteriormente, estuvimos leyendo Hechos capítulo 1 del 1 al 11, ahí se relata de manera bien breve la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A lo largo de este mes hemos reflexionado sobre la obra redentora de nuestro Señor. En primer lugar, nuestro pastor enseñó sobre el tema del nuevo pacto, cómo Jesucristo es el mediador del nuevo pacto que Dios ha establecido con su Hijo y con su iglesia. Y cómo en este nuevo pacto la obra del Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la iglesia. El Espíritu Santo es aquel que regenera al creyente y pone en su corazón el deseo de servirle y vivir para Él. No pasaba así en el antiguo pacto, en el cual Dios establecía una serie de leyes y medidas y los seres humanos tenían que obedecerla. En el nuevo pacto Dios viene y cambia el corazón de las personas y pone fe y pone ese deseo de obrar para su gloria. Y como Jesucristo, como según el libro de Hebreos, respalda que es el mediador de ese nuevo pacto. Por medio de su sangre, por medio de su sacrificio expiatorio, Jesucristo media ese nuevo pacto. Posteriormente, nuestro hermano Gabriel enseñó sobre la entrada triunfal. Como nuestro Señor glorioso, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de los judíos, entró de manera humilde a Jerusalén. Entró haciendo cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento, pero sobre todo nos dio a entender la importancia de la humildad a nosotros como creyentes. Siendo Él grande, poderoso y majestuoso, entró en un pollino a Jerusalén. La semana pasada nuestro hermano Adrián meditó sobre la resurrección de Cristo, cómo Cristo venció la muerte, cómo lo que parecía oscuro el viernes, el domingo se tornó en alegría, cómo lo que parecía tristeza hubo felicidad plena, porque nuestro Señor había dicho que Él moriría, pero el tercer día resucitaba. La resurrección de entre los muertos es aquello que le da fortaleza y firmeza a nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es en vano, como enseña la palabra del Señor. Y vemos cómo Jesús al resucitar venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás. Durante esta semana nosotros recordamos
la profecía que se dio en Génesis capítulo 3, versículo 15. En Génesis capítulo 3 recordamos que se dio entrada al pecado a la humanidad. Eva, siguiendo las instrucciones de Satanás, que estaba ilustrado por una serpiente, come del fruto prohibido. Y esto produjo condenación a la humanidad. Entró al pecado al mundo. Pero desde ese capítulo ya Dios había dicho cómo se resolvería este problema. Se dijo que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a darle un duro golpe a Satanás en la cabeza. Sin embargo, Satanás le iba a dar un golpe en el calcañar. Génesis 3:15 es la profecía mesiánica que nosotros hoy y durante este mes hemos estado estudiando. Jesús, al resucitar de entre los muertos, le dio un golpe rotundo a Satanás en la cabeza. Y hoy Satanás está vencido. Hoy nuestro Señor Jesucristo está glorioso en los cielos, está reinando. Nuestro Señor ha triunfado, ha vencido al enemigo. Y nosotros como hijos de Dios, en posición a Él, en unión a Él, somos poseedores de todos esos privilegios, de todos esos derechos, de todos esos beneficios espirituales, como vamos a aprender en la mañana de hoy. En esta mañana yo quiero tratar otro evento de la obra redentora de nuestro Señor. Es el tema de la ascensión. Lamentablemente, la iglesia moderna no enfatiza o no evalúa este evento de la ascensión de Cristo, porque nos concentramos mucho más en los temas de la humanidad de Cristo, en los temas de su humillación, porque son temas que se asemejan más a nosotros como seres humanos carnales, naturales, porque nos motivan a ser como Él. Sin embargo, también es de valiosa importancia para nosotros poder meditar en la importancia que tiene que Cristo haya ascendido para nosotros. Hoy es verdad que Cristo no está aquí cerca de nosotros, en sentidos humanos, físicos, pero sabemos que nuestro Señor es omnipresente. Nuestro Señor Jesucristo es plenamente Dios, aunque lo nieguen muchas religiones, aunque lo nieguen muchas personas por ahí. Nuestro Señor es plenamente Dios. Y antes de descender, antes de ser encarnado, Él reinaba en los cielos con nuestro Dios, con la plena Trinidad. La Trinidad es algo que está dentro de nuestras creencias básicas de fe cristiana y tenemos que sustentarlas continuamente. No podemos dejarlas a un lado. Sabemos que Jesucristo se humilló, se despojó de toda su gloria, se autolimitó de todos sus atributos divinos, de todas sus prerrogativas divinas, pero Él no dejó de ser Dios en ningún momento. Él siguió siendo plenamente Dios. Jesucristo muere por nuestros pecados y resucita al tercer día y asciende a la presencia de Dios. Ahora, es bueno para nosotros como iglesia poder reflexionar, poder recordar y poder meditar en la importancia que tiene que Cristo, una vez resucitó, haya ascendido a la presencia de Dios, haya ascendido a la diestra del Padre. Así como el resto de los eventos de la obra redentora fueron profetizados en el Antiguo Testamento, también la ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 24:7, Salmo 68 y Efesios 4:7 y 8 dan respaldo a que esas citas proféticas del Antiguo se dan cumplimiento en la ascensión de Cristo. No quiero centrarme en ella porque no quiero hacer muy extenso el mensaje. Solamente yo quiero darle un paso por arriba al relato general y enfatizar sobre todo en la importancia que tiene para nosotros la ascensión de Cristo. Como podemos ver, este evento de la ascensión enfatiza la superioridad y la grandeza de nuestro Señor. Se produjo en el Monte de los Olivos. Lo sabemos porque más adelante, Hechos 1:12 dice que al salir del Monte de los Olivos, al parecer ascendió de ese monte tras haber pasado 40 días de su resurrección. Durante ese tiempo de resurrección, Jesús le enseñó a sus discípulos. Además de los 3 años de enseñanza, de instrucción, aún continuó enseñándoles, aún continuó instruyéndoles a sus discípulos. De ahí la importancia que tiene para la iglesia ser instruida en la palabra de Dios, comprender la verdad de las Escrituras. No se trata de que ya llevas 3 años en la iglesia y has aprendido, no. Necesitamos ser instruidos continuamente, de forma progresiva, aunque tengas conocimiento. No bastaron 3 años de instrucción. Los discípulos que fueron encomendados por Dios para después llevar a cabo la gran comisión requerían seguir siendo instruidos y durante esos 40 días fueron instruidos por nuestro Señor. Les enseñó y les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que hubiese descendido el Espíritu Santo. La promesa que Dios había dado de que una vez Él ascendiera, Él iba a enviar al Espíritu Santo.
Y ese Espíritu Santo, que es lo que relata todo el libro de los Hechos, porque aunque el título del libro diga Hechos de los Apóstoles, todos sabemos que el verdadero protagonista de este libro es el Espíritu Santo. Es su obra poderosa en la vida de los creyentes, lo que lleva a cabo la obra de Dios. Y es la misma obra del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy, la que lleva a cabo la obra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no nos dejamos llegar por ese Espíritu Santo derramado en el Pentecostés y que hoy mora en nuestro interior, nosotros no viviremos para la gloria del Señor. Es por eso que era importante que la iglesia tuviera en cuenta esto y fuera instruido en esta verdad teológica. Entonces, el Espíritu Santo descendió en Hechos capítulo 2, como continuamos, si continuamos estudiando este libro de Hechos, vino y empoderó a los apóstoles para llevar a cabo la gran obra misionera. Su ascensión fue revestida de la gloria de Dios. Hubo una nube que se mostró y ocultó a Jesús de sus discípulos. Esa nube, aunque no se describe mucho de ella en este texto, muchos teólogos creen que es la nube gloriosa de Jehová. La nube que durante 40 años en el desierto protegía a la nación de Israel. Muchos creen que esa nube es la Shekinah, es la gloria misma de Dios. Entonces su ascensión estuvo relacionada con la misma gloria de Dios, hermanos. Es un evento glorioso que la iglesia tiene que reflexionar. La iglesia tiene que meditar en ella, porque ello te llevará a ti a vivir de una manera diferente para Él. Esa misma nube en el monte de la transfiguración, unos meses antes, se le mostró cuando Jesucristo se transfigura ante 3 de sus discípulos. Y Jesucristo allí expresa de manera prefigurada su gloria y su majestad. Y eso los llevó a ellos a admirar su grandeza. Y 2 ángeles posteriormente les dijeron que así como Jesucristo había subido a la diestra del Padre, Él descenderá en gloria. Amén. Jesucristo no solamente no solamente fue a la diestra del Padre, y no solamente fue coronado, sino que Él volverá por su iglesia, por aquella iglesia que vive conforme a sus propósitos y a su palabra. Amén. También en otros textos como Lucas 24, 51 al 53 y Mateo y Marcos, Marcos capítulo 16, también se relata este texto de la ascensión, pero de forma muy breve, que posteriormente también tocaremos. Ahora, lo que yo quiero tratar en esta mañana con respecto a este evento redentor es que yo quiero responder la pregunta: ¿qué importancia tiene para mí como creyente hoy, en el año 2025, la ascensión de Cristo? ¿Qué relevancia tiene para mí ello? Y la relevancia que tiene para nosotros es que la ascensión de Cristo, en primer lugar, fortalece nuestro temor. En segundo lugar, fortalece nuestra comunión. En tercer lugar, fortalece nuestra esperanza. Y en cuarto lugar, fortalece nuestra obediencia. Vamos a desglosar esto un poco. ¿Por qué la ascensión de Cristo fortalece mi temor? Ser consciente de que nuestro Señor se humilló hasta lo sumo, murió por nuestros pecados y ascendió a la diestra del Padre reinando victoriosamente en los cielos, aumenta nuestra perspectiva de Cristo y eleva nuestra admiración y nuestro temor reverente. Hoy muchos se quedan con el aspecto humano. Jesucristo vino, se humilló, vivió, nos enseñó términos morales, aspectos morales de cómo vivir, aspectos éticos de la vida, y muchos se quedan con ello. Pero muchos hoy no tienen esa perspectiva gloriosa de Cristo reinando por siempre. Como les dije, antes de Cristo venir, Él estaba en los cielos reinando, hermanos. Él es el Dios glorioso, aquel creador, aquel omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano, inmutable. Ese Dios se despojó de toda su gloria, pero hoy se encuentra en el mismo estado que estaba previo. Hoy está reinando en gloria, hoy es omnipresente, hoy es omnisciente, hoy es inmutable, hoy es soberano, y eso debe cambiar mi perspectiva de Él. Aquel que murió por mí, aquel que fue clavado en una cruz, aquel que derramó su sangre por mis pecados y que me dio gracia y me dio salvación y me dio vida eterna, es aquel que está hoy reinando y que está gobernando en el cielo. Es aquel que controla soberanamente todos los eventos de la humanidad. Es aquel que está al control de la naturaleza. Es aquel que está al control
de todo lo que hoy ocurre en el mundo. Y ese evento de gloria de Jesús me motiva a mí a humillarme delante de Él. Me motiva a mí a vivir para su gloria. Escuche cómo Pedro, posteriormente a la recepción del Espíritu Santo en su primera predicación en Jerusalén, escucha cómo enfatiza el señorío, el gobierno de Cristo en los cielos hoy. A este Jesús, en Hechos 2, 32 al 36 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A esa persona que fue crucificada 40 días antes, esa persona, Dios le ha hecho Señor. Hermano, el término Señor es curios en griego, es el término de Dios, es el término de Dios glorioso, de Dios pleno, del Señor de los cielos, de Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y cuál es la actitud que debe tener una persona ante el Dios único y poderoso? La actitud que debemos tener es de sumisión reverente. Es la misma actitud que tuvo Isaías cuando vio la misma presencia de la gloria de Dios. Cuando Isaías capítulo 6, Dios se le manifiesta con serafines, ¿qué hace Isaías? Isaías se humilla ante Dios, se tiende ante Él y tiene temor, pero un temor reverente. No es un temor de miedo. El temor de los creyentes es un temor reverente. Es un temor que nos lleva a someternos a la palabra de Dios. Es un temor que me lleva a vivir en obediencia a sus mandamientos. Pablo también respalda esta gran verdad. Escucha cómo Pablo va en el libro de Filipenses, la epístola, hablando acerca de la humillación de Cristo, cómo la conecta con la ascensión en gloria y cómo ello debe darnos a nosotros la motivación de adorar a Dios y a Jesucristo por su gran obra. Escucha, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué claro lo expone Pablo. No solamente Él se humilló, Él murió por nuestros pecados, sino que también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y hoy está reinando en gloria, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Amados hermanos, ¿nos estamos doblando ante Dios? El temor reverente es doblar nuestras vidas ante Él. El temor no es más que rendirnos ante su presencia en obediencia y adoración. Es rendirnos ante Él y decirle, reina tú en mi vida, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que no se hagan en mi vida según tus propósitos, sino que ocurran tus propósitos en mi vida. Eso se llama temor reverente, en virtud de su ascensión gloriosa y su reinado glorioso. Estamos confesando con nuestra lengua que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro poderoso Salvador. Vivamos de esta manera, hermanos. También Juan, en Apocalipsis capítulo 1, tiene la misma experiencia. No solamente se queda con su obra redentora, sino se queda también con su obra gloriosa de coronación y de reinado glorioso hoy en los cielos. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Apocalipsis 1, del 4 al 8. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto es un texto profético, un texto que anuncia o refleja la divinidad de nuestro Señor Jesucristo completamente. Entonces, hermano, no te quedes solamente con la humanidad de Cristo. ¿Fue necesaria? Sí fue necesaria. Porque solamente un sacrificio humano podía traer expiación para nuestros pecados. Solamente el derramamiento de sangre de alguien perfecto, y solamente perfecto podía ser una emulación perfecta de la imagen de Dios, solamente Jesucristo. Su sacrificio humano solamente podía derramar su sangre, solamente ello podía librarnos de la maldad nuestra y presentarnos ante Dios de manera grata, de manera perfecta, de manera satisfecha y justificados ante Él. Pero recuerda siempre que Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y eso exige adoración, sumisión, reverencia. Hoy el mundo, lamentablemente, ha humanizado a Dios y se ha divinizado así. Hoy el mundo se reconoce a ellos mismos dioses. Hoy hemos trivializado al Dios que adoramos. Hoy hemos hecho a Dios algo básico, algo sencillo, algo fácil, algo que solamente está para resolver nuestros problemas y nuestras dificultades. Pero nosotros como iglesia tenemos que volver a redefinir lo que es el Dios revelado en la palabra, que es el Dios glorioso, grande, majestuoso, y necesita y exige adoración de sus hijos y de su pueblo. Amén. En segundo lugar, la ascensión de Cristo fortalece nuestra comunión. Al mismo tiempo de que Él ha ascendido en gloria, de que Él está reinando, que Él está coronado a la diestra del Padre, también su ascensión facilita nuestra comunión con el Padre. El hecho de que Cristo fue a la diestra de Dios favorece la comunión de nosotros con Dios. ¿Y cómo se explica esto? Esto se explica porque Jesús dijo que Él ascendería para enviarnos al Espíritu Santo. Juan 16 lo dice. Pero Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué nos está queriendo decir Juan con esto? Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice esto, que Él asciende y envía al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y la tercera persona de la Trinidad ha venido a morar en nosotros. ¿Y qué comunión mayor para nosotros como personas, como hijos de Dios, que tener al mismo Dios morando en nuestro interior? Y fue la ascensión de Cristo la que hizo que el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas. Es por eso que su ascensión fortalece nuestra comunión. Porque el hecho de que Cristo ascendiera al Padre, eso favoreció a que el Espíritu Santo viniera a morar en nuestro interior. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en vosotros? Romanos 8 lo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso es Romanos 8 del 9 al 11. Es una gran verdad que tiene que hacernos entender a nosotros que su ascensión
fortalece nuestra comunión con Él, porque su ascensión favoreció la venida del Espíritu Santo a nosotros, que hoy mora, y hoy no solamente el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no solamente nos guía, como dice el texto de Juan, sino también que el Espíritu Santo es aquel que tiene un ministerio poderoso, activo en la vida del creyente. El Espíritu Santo es aquel que regenera al creyente. ¿Sabe lo que significa regenerar? Es aquel que le da vida nueva. Es aquel que quita lo viejo y pone lo nuevo. Como Ezequiel 36 lo había profetizado. Como dice el Señor, aquí pondré un corazón nuevo ante ti. Un corazón que sea sensible a la voz del Padre. El Espíritu Santo regenera nuestro interior. El Espíritu Santo nos guía por medio de la obediencia a la palabra. La palabra de Dios es el medio que Dios utiliza para santificarnos a nosotros, para guiarnos en pos de sus propósitos. Amén. El Espíritu Santo tiene muchos más ministerios. Es quien nos justifica, es el Espíritu Santo es quien nos dirige, es quien nos llena. Tiene muchos ministerios que tú vas a ver revelados a lo largo del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo enfatiza en muchos aspectos. Pero sobre todas las cosas es lo que nos da comunión con el Padre, porque es el mismo Padre morando en nuestro interior. En el Antiguo Testamento esto no pasaba. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía de forma puntual sobre ciertas personas, como vemos, por ejemplo, como vino sobre la vida de David. En algún momento vino sobre David. Estaba y lo empoderaba y lo capacitaba para llevar a cabo grandes guerras, grandes batallas, para componer salmos, para adorar al Señor. También estuvo en algún momento sobre la vida de Saúl. Pero se fue de la vida de Saúl porque vivió en desobediencia. Recordemos a David cuando pecó contra Dios. ¿Cómo fue que le dijo? No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él era consciente de que el Espíritu Santo era el que lo empoderaba. Pero el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo era temporal. No era continuo, no era permanente como sí lo es en la vida nuestra hoy. El Espíritu Santo hoy mora continuamente en nosotros y nos fortalece, nos sostiene, nos da paz, nos llena, nos dirige, nos gobierna, nos controla. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Pone en nosotros las virtudes de Dios. Amor en nosotros. Eso lo pone el Espíritu. Gozo en nosotros en medio de las pruebas. Eso lo pone el Espíritu Santo. Es un tipo de comunión no antes vista. Paz en nosotros en medio de las tribulaciones. Ese sosiego, esa mansedumbre. Ese león enjaulado que solamente responde cuando Dios es ofendido. Eso lo pone el Espíritu Santo que mora en nuestro interior y nos va alineando al carácter de Cristo. Amén. No solamente Jesús al ascender envía el Espíritu Santo, sino que también nuestro Señor ascendió para seguir ejerciendo como nuestro sumo sacerdote celestial, lo cual nos da acceso íntimo a su presencia. Así como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote tenía que atravesar 3 áreas, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, para hacer el sacrificio expiatorio. Jesús pasó a través de 3 cielos, el cielo atmosférico, el cielo estelar y la morada de Dios, tras hacer el sacrificio perfecto y definitivo. Recordemos que en el Levítico 16, una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote hacía un sacrificio del cordero por los pecados de él y los pecados del pueblo. Pero eso solamente lo hacía una vez al año. Y una vez él derramaba esa sangre, él pasaba del atrio exterior al lugar santo y posteriormente al lugar santísimo. Pero eso solamente lo hacía una vez al año. Y eso era una representación prefigurada de lo que Cristo hizo posteriormente y de lo que nosotros celebramos hoy. Cristo, hermanos, ha derramado su sangre, ha ascendido a la presencia de Dios. Y ese ascenso y ese sacrificio en nosotros nos favorece a que nosotros podamos tener acceso libre a la presencia de Dios. Esa muerte y ese sacrificio expiatorio y esa ascensión a la presencia de Dios, al sacerdocio celestial, nos da a nosotros acceso íntimo a Dios. Hebreo lo expresa claramente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Escucha lo que dice ahora. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, la muerte de Cristo y su ascensión gloriosa a la presencia de Dios nos permite a nosotros acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. En el antiguo pacto no pasaba esto. El antiguo pacto, el hombre común dependía del sacrificio del día de la expiación cuando el sumo sacerdote iba al lugar santísimo. Hoy nosotros, debido a la obra redentora de Cristo, tenemos acceso confiadamente, porque el Señor conoce nuestras debilidades. Una vez que tú pecas, el Señor conoce tus debilidades y te da acceso íntimo a la presencia de Dios. Hoy no tenemos que ir a un sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús, que ascendió una vez y para siempre. Y está a la diestra del Padre, reinando en gloria, siendo nuestro sumo sacerdote celestial. Hebreos 10:11 también lo dice. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, perdón, hermano. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libre entrar para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Su sacrificio, su ascensión a la presencia de Dios fortalece nuestra comunión con Dios. Hoy podemos ir perfectamente ante Él porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y derramó su sangre no solamente por los pecados pasados, sino también por los presentes y por los futuros. Por eso tenemos acceso íntimo ante Dios, porque una vez y para siempre rasgó el velo celestial para tener nosotros libre acceso ante su presencia. Entonces, en segundo lugar, su ascensión fortalece nuestra comunión, porque nos envió al Espíritu Santo y porque ejerce un sacerdocio celestial presente en los cielos. En tercer lugar, su ascensión fortalece nuestra esperanza. Sí, nuestra esperanza. Hermanos, pensemos por un momento. El Antiguo Testamento había profetizado que Cristo vendría a la tierra. Dios mismo vendría, como Isaías lo dice. Nacería de una mujer, de una virgen. Haría muchos milagros. Jesucristo hizo muchos milagros. Sanó a huérfanos, sanó a paralíticos, dio vista a los ciegos, le dio audición a los sordos. Demostró que Él tenía poder por encima de la muerte. El Antiguo Testamento había profetizado de que Él moriría, como Isaías 53 lo relata. Él murió por nuestros pecados. Él fue el cordero llevado al sacrificio. Él se ofreció por nuestros pecados. Pero también el Antiguo Testamento había profetizado que Él ascendería al Padre. Pero también el Antiguo Testamento ha profetizado que Jesucristo vendría nuevamente por su iglesia. Entonces, en virtud de su ascensión, en virtud de su reinado glorioso, nosotros podemos tener fortaleza espiritual para creer en que Él vendrá y que Él vendrá en gloria y que Él recompensará a sus hijos. Y eso motiva nuestra esperanza, eso fortalece nuestra esperanza en Él. Los ángeles, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que nosotros los creyentes, porque como Hechos capítulo 1 dice, ellos se quedaron mirando, se quedaron medio embobecidos, se quedaron mirando. Y los ángeles le dicen, hey, ese que ha ascendido, ese vendrá. Los ángeles conectan su ascensión con su segunda venida en gloria. Y esa misma sensación, esa misma experiencia tiene que estar en nuestras vidas hoy. Tenemos que vivir continuamente expectantes de su segunda venida. Ese deseo, ese anhelo por su segunda venida, esa esperanza, esa fortaleza, esa convicción de su segunda venida, es lo que a nosotros nos va a motivar a vivir en obediencia a su palabra. Entonces su ascensión fortalece nuestra esperanza eterna. Los ángeles conectan su ascensión con su segunda venida. Cristo dijo que Él iba a ascender
para preparar lugar para su pueblo. Entonces Cristo ha ascendido, pero Él está preparando un lugar para nosotros. Eso debe fortalecer nuestra esperanza en la eternidad y no en lo terrenal. No trabajes para una casa, no trabajes para ser rico. Trabaja para vivir para la gloria de Dios. Trabaja para vivir en la presencia de Dios gloriosamente. Trabaja para recibir recompensas celestiales y no terrenales. Lamentablemente vivimos en un mundo natural, en un mundo que valora las cosas materiales. Pero nosotros como hijos de Dios debemos valorar las cosas celestiales, las cosas que tienen valor espiritual para nuestra vida. Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí lo enfatiza claramente Jesucristo. Yo me voy para preparar lugar para nosotros, para su iglesia. No es para cualquiera, es para aquellos que han creído en Jesús, en su obra gloriosa. Pero Él vendrá nuevamente a buscarnos y llevarnos a ese lugar celestial, a Nueva Jerusalén. Estamos viviendo expectando su segunda venida. Estamos viviendo con expectativa de su segunda venida. Si no lo estamos haciendo, es porque hemos olvidado las verdades básicas y auténticas de la fe cristiana. Cuando Esteban estuvo próximo a su apedreamiento, en Hechos capítulo 7, él vio a Jesucristo a la diestra del Padre. Y eso fortaleció su fe. Eso lo llenó de convicciones y le dijo, Señor, a ti me entrego, recíbeme en tu presencia. Porque él sabía de que así como Jesucristo estaba a la diestra del Padre, él también ascendería a su Padre. Entonces, saber que Cristo está a la diestra del Padre, que Cristo ha vencido la muerte, que Cristo ha vencido al pecado y que Cristo está hoy reinando, nos fortalece para tener esa esperanza en la eternidad gloriosa. Como dijo Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El apóstol Pablo era igual, tenía la misma convicción, la misma fortaleza espiritual. Como él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Eso está en Filipenses 1, 21 al 24. Él decía que para Pablo era mejor partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero esa fortaleza y esa fe de él era porque él creía de que Cristo estaba reinando en gloria. Si tú como cristiano, tú pierdes la convicción de que Cristo está hoy reinando en los cielos, tú te vas a desenfocar, tú te vas a alejar de la verdad, tú te vas a aferrar a la vida, vas a querer vivir aquí porque tú no tienes certeza de la eternidad gloriosa. Pero si tú reafirmas tus convicciones en que Cristo venció a la muerte y que está reinando en gloria y está gobernando la humanidad en los cielos, y todo aquel que ha puesto su fe en Él irá a su presencia, tú tienes una seguridad eterna tremenda. Tú vives tranquilo ante los problemas de la vida. Tú vives con gozo, tú vives con deseo, tú vives con pasión para Él. Tú vives alegre aunque tengas dolor. Tú vives con fortaleza espiritual aunque haya desasosiego. Tú vives confiado aunque haya inquietud en medio de tu alrededor. Amén. Entonces, como les digo, la ascensión de Cristo fortalece nuestra esperanza, porque así como Él ha cumplido todo en cuestión a su obra, Él también vendrá en gloria a recibir a su pueblo y a llevarlo a su presencia. Y en cuarto lugar, su ascensión fortalece nuestra obediencia. Vamos a Lucas 24 de 51 al 53. Nos va a decir lo que ellos hicieron después de la ascensión. ¿Qué hicieron los discípulos después de la ascensión? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el resultado de su ascensión? Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, escucha esto, después de ellos adorarle, volvieron a Jerusalén, como Jesús le había dicho, vayan a Jerusalén, con gran gozo. Ahí ves ya la obra del Espíritu en ellos, aunque no había descendido físicamente.
y estaban siempre en el templo. Esto lo llevó a la unidad. ¿Te das cuenta del resultado de su ascensión, de su experiencia con Cristo? Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, el resultado natural de la obra redentora de Cristo nos lleva a vivir en obediencia a su palabra. Jesús les había dicho, vayan a Jerusalén, espérenme que yo descenderé a través del Espíritu Santo. Y es lo mismo que ellos hacen. Marcos 16, veamos lo que dice Marcos 16, 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Qué hicieron ellos después que ascendió Cristo? Salieron predicando la palabra de Dios, haciendo caso a lo que Jesucristo les había dicho. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer hoy. Su ascensión gloriosa nos motiva, nos fortalece nuestra obediencia. No podemos quedarnos igual. Esta semana no puede pasar como algo normal, algo trivial, no. Nosotros tenemos que salir de esta semana con más deseo de serles obedientes a Él, a su palabra, en virtud de su sacrificio. Hermanos, si a ti lo que te motiva no es la obra de Cristo, nada más te motivará. No esperes ver un video motivacional de un influencer, de un youtuber. No esperes. Si la obra de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su amor por nosotros, eso no te motiva, no esperes que un youtuber lo hará. El youtuber seguramente usará el recurso de la muerte de Cristo, pero lo que va a motivar nuestras vidas y lo que va a poner en nosotros energía para poder vivir para Él es su obra en nosotros. Es su obra redentora. La epístola de Pablo a los Efesios nos dice que nosotros los creyentes somos poseedores de muchas bendiciones espirituales. Nosotros somos ricos en la fe. Somos personas ricas espiritualmente hablando. Para el mundo, los ricos son los que tienen dinero, los que tienen mansiones, los que tienen mucha fortuna. Pero para Dios, los ricos espiritualmente hablando somos nosotros. Dice Efesios 1 al 3, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1. Nosotros no estamos hoy a la diestra del Padre físicamente, pero sí estamos a la diestra del Padre espiritualmente hablando. Porque todas esas bendiciones espirituales que Cristo tiene son transferidas a nosotros porque estamos unidos a Él. Nosotros en unión a Cristo somos receptores de todas las bendiciones espirituales que Dios otorga a aquellos que le aman. ¿Y cuáles son las bendiciones que Dios nos ha otorgado a nosotros? Efesios lo dice. Dios nos ha escogido, Dios nos ha predestinado, Dios ha colocado el Espíritu Santo en nosotros como sello de su obra salvadora. Y entonces eso nos da a nosotros garantía de nuestra salvación. En Efesios 2 nos dice, escucha, Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Sí, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros hoy tenemos un lugar importante para Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios en nosotros ha puesto el mismo poder que operó en Jesucristo. El mismo poder que operó en Jesús y que lo resucitó y lo ascendió, es el mismo poder que opera hoy en los cristianos para vivir en obediencia a su palabra. En Efesios 1, unos versículos antes, 17 al 23, Pablo ora por los efesios para que ellos tuvieran discernimiento. Efesios 1, de 17 al 23 lo dice, para que ellos pudieran entender, discernir el gran poder que opera en nosotros. El mismo poder que operó en Cristo Jesús para resucitarlo y para llevarlo a la diestra del Padre, es el mismo poder que opera en nosotros. Entonces nosotros hoy, te motivo, te exhorto a que agarre todos esos recursos espirituales que Dios te ha dado. Que agarres la palabra, que te adhieras a ella, que la estudies y sobre todo que te esfuerces en obedecerla.
Que escuches los consejos de hombres y mujeres piadosas de esta congregación. Que no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Que estudies, que te prepares, que busques algún estudio bíblico, que comiences a estudiar la Biblia de manera progresiva, de manera organizada. Que te esfuerces por entender las verdades de Dios reveladas en la Escritura. Que te esfuerces por luchar con el pecado ese que te está lacerando. Esfuérzate, agárrate al Espíritu Santo, depende de Él. Recordemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y nuestro Señor Jesucristo está a la vista del Padre intercediendo por nosotros. Escuche cuántos recursos tenemos nosotros como cristianos para poder vivir en obediencia a su palabra. Entonces, su ascensión fortalece nuestra obediencia. Amados hermanos, hasta aquí hemos visto que la ascensión de Cristo gloriosa fortalece nuestras vidas, porque fortalece nuestro temor, amén, fortalece nuestra comunión con el Señor, fortalece nuestra esperanza eterna y fortalece nuestra obediencia. Una de las grandes verdades de las Escrituras es la declaración de que Jesucristo es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida y la piedad. Él es suficiente para la creación, salvación, santificación y glorificación. Es tan puro que en Él no hay suciedad, tacha, mancha de pecado, contaminación, mentira, engaño, corrupción, error o imperfección. Cristo es tan completo que no hay otro Dios fuera de Él. Él es el Hijo unigénito. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el heredero de todas las cosas. Creó todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por Él, a través de Él y para Él. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el primogénito de toda creación. Él es la representación exacta de Dios. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el sol que alumbra, el médico que sana, el muro de fuego que defiende, el amigo que consuela, la perla que enriquece, el arca que sostiene y la roca para sustentarnos en las presiones más fuertes. Él está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Él es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que Josué, mejor que Melquisedec, mejor que todos los profetas, más grandes, es más grande que Satanás y más fuerte que la muerte. Él no tiene principio ni fin. Él es el Cordero sin mancha de Dios. Él es nuestra paz, nuestra esperanza. Él es nuestra vida. Es el camino y verdadero. Él es la gloria de Israel. Él es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es fiel y verdadero. Es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el campeón. Él es el escogido. Es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Es el siervo justo. Es el Señor de los ejércitos, el Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Él es el varón de dolores. Él es la luz, el Hijo del hombre. Es la vid, el pan de vida. Él es la puerta del Señor. Es profeta, sacerdote y rey. Es nuestro reposo, es nuestra justicia. Es el maravilloso consejero. Es el Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es el príncipe de los pastores. Es el Señor Dios de los ejércitos. Es el Señor de las naciones. Es el león de Judá. El verbo vivo, la roca de salvación. El Espíritu eterno. Es el anciano de días, el creador y consolador. El Mesías, el gran yo soy, hermanos. Hermano, ese es nuestro Señor Jesucristo. Es algunas de las cualidades reveladas en las Escrituras. Oremos para que podamos vivir para Él en medio de esta generación que deshonra su palabra. Señor, gracias en esta mañana, Dios, por tu palabra. Permite, Señor, que este mes no haya pasado en vano. Que podamos recordar tu sacrificio por nosotros diariamente. Que podamos recordar tu muerte, Señor. Tu dolor, tu llanto, Señor. Pero sobre todas las cosas, que ello nos motive a serte fieles a ti, Dios mío. Límpianos de pecado, límpianos de maldad. Señor, pon en nosotros el deseo de ser santos para ti y vivir para tu gloria, Señor. Te lo estamos rogando en el nombre poderoso de Jesucristo. Ayuda a esta iglesia a discernir lo bueno de lo malo,
lo correcto de lo incorrecto, lo que es conforme a tu palabra, aquello que no lo es, Señor. Y que nosotros podamos vivir para tu gloria y honrarte en espíritu y en verdad, Señor. Tú eres el alfa y el omega, el principio y fin. Te adoramos, Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que les bendiga, hermano.